Helena desafió a su pueblo con una vida en su vientre, dejando atrás la seguridad, las tradiciones y los susurros de condena. Cargaba la herida del exilio y el peso de un futuro incierto, pero en medio de la traición, encontró la redención en un guerrero caído y en la niña que, sin aún nacer, le dio la fuerza para salvarlos a todos. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Bajo el sol abrasador de la Sierra Madre, la única huella en la arena no era la de un guerrero, sino la de Helena, una mujer que llevaba en su vientre una vida y en su espíritu un desafío. El sol de mayo colgaba como una bola de fuego sobre el desierto, volviendo el aire seco y agrietando las rocas con su calor. La mayoría de las mujeres de la tribu Sierra Azul buscaban refugio en la fresca sombra de sus tipis, dedicando el tiempo a tejer o a conversar. Pero Helena no. Llevaba horas caminando. Su vientre, redondeado por 5 meses de embarazo, se marcaba claramente bajo su gastada túnica de cuero, y sus ojos recorrían con determinación los áridos matorrales de cactus. No buscaba descanso. Estaba cazando. A sus espaldas, la aldea se convertía en un punto borroso que se desvanecía con el calor. Podía imaginar los susurros que la seguían, como el viento del desierto, secos y llenos de polvo. Otra vez sola, dirían. Debería estar en casa, cosiendo pañales para el niño. Helena apretó con fuerza el arco que llevaba en la mano, un regalo de su padre. Él solía decir que la voluntad de una mujer apache es tan firme como este arco. Se dobla, pero nunca se rompe. Su padre había muerto hacía mucho tiempo, pero sus palabras seguían siendo su guía. Creía que el niño en su vientre necesitaba una madre fuerte, una que pudiera valerse por sí misma, no una que se sentara a esperar la compasión de los demás. La noche cayó, trayendo consigo un aire más fresco. El festival de la luna llena comenzó. La gente se reunía a su alrededor. El sonido rítmico de los tambores llenaba el aire y se contaban historias de los antiguos espíritus. Helena se sentó sola en el borde de la oscuridad, separada del cálido círculo. Había cazado un conejo por su cuenta y lo había asado en su propio fuego pequeño. El olor de la carne cocinada era delicioso, pero se sentía fuera de lugar. Sentía claramente las miradas sobre ella, miradas llenas de juicio y un poco de preocupación. No la entendían, y porque no la entendían, le temían. De repente, una figura alta se separó de la multitud y caminó hacia ella. Era Anciano Mateo, el líder espiritual de la tribu. No dijo nada, simplemente se sentó en silencio a su lado y le ofreció una taza caliente de té de hierbas. ¿El niño está bien?, preguntó Anciano Mateo, su voz profunda y cálida. Helena asintió. Su mano instintivamente se posó en su vientre. «Se mueve mucho», respondió, una rara sonrisa apareciendo en sus labios. Anciano Mateo miró el fuego durante un largo rato. Luego se giró para mirarla directamente a los ojos. «Los espíritus de las estrellas me han hablado», comenzó, su voz con una extraña solemnidad. «El niño en tu vientre no será un guerrero con lanza y escudo. Será la llama del cambio». Sus palabras silenciaron a los que estaban sentados cerca, los que intentaban escuchar. Una profecía. En estos tiempos difíciles, una profecía podía ser una bendición, pero también una maldición. ¿Qué cambio era ese del que hablaba? ¿Sería bueno o malo? El peso de una profecía cayó de repente sobre los hombros de la mujer embarazada. Helena sintió que su corazón se aceleraba. Miró al anciano, tratando de encontrar una respuesta en sus ojos, pero solo vio su propio reflejo. Antes de levantarse y perderse en la oscuridad, Anciano Mateo se inclinó hacia adelante y añadió una última frase, un susurro que solo ella pudo oír. «Pero esa llama se encenderá de las cenizas de un guerrero caído». La profecía aún resonaba en sus oídos como un eco persistente, y ahora, a sus pies, junto al lecho de un arroyo casi seco, yacía un guerrero moribundo, un montón de cenizas hecho de carne y hueso. Helena había salido esa tarde en busca de raíz de Osha, una planta sagrada cuyas propiedades curativas eran un tesoro en aquellas tierras áridas. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Fue el brillo antinatural de una hebilla de metal lo que llamó su atención. Al principio, no era más que una mancha oscura contra la tierra rojiza, pero a medida que se acercaba,
La forma se definió con una claridad brutal. Un hombre, inmóvil como la tierra que lo acogía. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor. Se acercó con cautela, su mano instintivamente buscando la empuñadura del cuchillo en su cinturón. Pero no había amenaza en aquel cuerpo. Estaba devastado. Una flecha partida, con las plumas de halcón ya descoloridas, sobresalía de su hombro en un ángulo terrible. Su ropa de guerrero, alguna vez un símbolo de orgullo y poder, estaba desgarrada y manchada de sangre seca y polvo. Moscas zumbaban perezosamente a su alrededor. Fue entonces cuando Elena lo reconoció. Debajo de la suciedad y la sangre, los rasgos faciales, aunque demacrados por el dolor, eran inconfundibles. Era Victorio, un nombre que antes se pronunciaba con reverencia en las hogueras, el líder de los guerreros más valientes, el hombre que se decía que se movía como el viento y golpeaba como el rayo. Verlo así, quebrado y abandonado, era como ver una montaña sagrada derrumbarse. Por un momento, el sentido común le gritó que se alejara. Era peligroso, una carga. Su primer deber era con la vida que crecía en su interior. Pero entonces, las palabras del anciano Mateo volvieron a ella, encendida de las cenizas de un guerrero caído. ¿Era esto una prueba, un destino? Luchando contra las náuseas que la asaltaban con frecuencia y el peso de su propio cuerpo, Elena tomó una decisión. La compasión, terca y feroz, superó a la prudencia. Construir una camilla fue una tarea hercúlea. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de curar y coser, protestaron mientras arrancaba las ásperas ramas de un mezquite cercano. Usando tiras que cortó del borde de su propia túnica de cuero, las ató con una fuerza desesperada. Cada nudo era un desafío, cada movimiento un recordatorio de su estado. Colocar el cuerpo casi inerte de Victorio sobre la camilla improvisada le robó casi todas sus fuerzas. Con cada tirón para empezar a arrastrarlo, un dolor agudo le recorría la espalda, y el niño en su vientre se agitaba, como si protestara por el esfuerzo, un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. El viaje de regreso fue una pesadilla borrosa de sudor, polvo y dolor. Tuvo que detenerse innumerables veces, apoyada contra una roca, con la respiración entrecortada, preguntándose si había cometido un terrible error. Pero entonces recordaba el rostro de Victorio, la sombra de lo que una vez fue, y seguía adelante. Era más que un hombre, era un símbolo, y dejarlo morir se sentía como una traición a su propio pueblo. Cuando finalmente divisó el brillo de las hogueras de la aldea, sintió una oleada de alivio que fue sofocada casi al instante por el miedo. Un grupo de guerreros que regresaban de una patrulla nocturna la interceptaron en el borde del campamento. Sus siluetas se recortaban contra el fuego, altas e imponentes. «Elena, ¿qué traes contigo?», preguntó uno de ellos, su voz una mezcla de sorpresa y sospecha. Cuando la luz reveló el rostro ensangrentado de Victorio, las expresiones de los hombres se endurecieron, transformándose en una máscara de frío desdén. «¿Has perdido el juicio?», espetó otro, acercándose. «Es Victorio. Su espíritu guerrero murió en aquella batalla. Ahora solo es un ala rota. Un ala rota solo trae mala suerte», añadió un tercero, con la superstición grabada en su voz. «Traerlo a la aldea es invitar a la desgracia. Su deshonra es contagiosa. Déjalo para los coyotes. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia». Sus palabras eran como piedras, crueles y pesadas. Elena, exhausta y al límite de sus fuerzas, se irguió. Se plantó firmemente delante de la camilla, un escudo humano para el hombre inconsciente. Puso una mano protectora sobre su vientre y los enfrentó con una mirada que ardía con la intensidad de la hoguera central. El espíritu de la Madre Tierra no juzga a sus hijos por sus victorias o derrotas, sino por el coraje en su corazón. Su voz, aunque cansada, resonó con una autoridad inquebrantable que los hizo callar. «Y yo tampoco lo haré». Los guerreros, mudos ante su inesperada ferocidad, se apartaron. Sin decir una palabra más, Elena reanudó su tarea final, arrastrando su pesada carga los últimos metros hasta la seguridad de su tipi, dejando atrás un silencio lleno de resentimiento. En la penumbra de su refugio, ella limpiaba sus heridas con una delicadeza que contradecía la dureza de su viaje.
Fue entonces cuando los párpados de Victorio temblaron antes de abrirse. Sus ojos, nublados por el dolor y la fiebre, se enfocaron lentamente en ella. No había gratitud en ellos, ni alivio, solo un vacío inmenso que rápidamente se convirtió en la llama ardiente y amarga de la deshonra. La primera palabra que Victorio pronunció no fue de agradecimiento, sino un susurro amargo y quebrado. «Deberías haberme dejado morir». Elena, que estaba cambiando el vendaje de su hombro, detuvo sus manos por un instante. Lo miró. La fiebre había remitido, pero en sus ojos había una tormenta de autodesprecio. «La muerte es un regalo fácil, Victorio», respondió ella con calma, su voz suave pero firme. «Vivir requiere verdadero coraje». Él intentó incorporarse, un gruñido de dolor y frustración escapando de sus labios al sentir la inutilidad de su brazo herido. «Yo no tengo coraje, no tengo nada», siseó, volviendo a caer sobre las pieles. «Un guerrero muere cuando ya no puede sostener su lanza. Mi espíritu murió en ese barranco. Esto es solo carne que se niega a pudrirse». Elena terminó de asegurar el vendaje y luego se sentó a su lado. «Mi padre me enseñó que la fuerza tiene muchas formas», dijo, su mirada perdida en las sombras que danzaban en la pared del tipi. «El roble más fuerte puede ser partido por un rayo, pero sus raíces siguen aferradas a la tierra, dándole vida. La fuerza de un guerrero está en su brazo, sí, pero también está en su mente, en su capacidad de observar y esperar. La fuerza de una sanadora está en sus manos, y la fuerza de una madre está aquí», concluyó, posando una mano sobre su propio vientre. «Tu brazo está roto, Victorio, no tus raíces». Él no respondió, pero sus palabras parecieron colarse a través de la armadura de su desesperación. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa y tensa. Elena lo cuidaba con una paciencia inagotable. Él aceptaba su cuidado con una hosca resignación. La aldea entera los ignoraba. A veces, una de las mujeres mayores dejaba una cesta con comida a una distancia prudencial de la entrada del tipi, como si la desgracia fuera una enfermedad que pudiera contagiarse por el aire. Este aislamiento, en lugar de separarlos, tejió un frágil vínculo entre ellos en el pequeño universo de aquel tipi. Victorio, prisionero de su cuerpo y de su vergüenza, comenzó a observar a Elena. La veía moverse con una gracia tranquila a pesar de su embarazo. La veía mirar hacia el horizonte con una expresión que no era de miedo, sino de determinación. Vio en ella una fortaleza que no necesitaba armas. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Elena estaba sentada junto al fuego. Canturreaba una canción de cuna, una melodía antigua y suave. Victorio, que había estado fingiendo dormir, la observaba desde las sombras. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó él, su voz ronca por el desuso. «¿Por qué arriesgar el desprecio de la tribu por un hombre como yo?». Elena levantó la vista de su costura. «Porque nadie merece ser abandonado, y porque el anciano Mateo dijo que mi hijo sería la llama del cambio». Le habló de la profecía, de las extrañas palabras del anciano. Al principio, Victorio la escuchó con escepticismo, pero había algo en la sinceridad de Elena que desarmaba su cinismo. «Un cambio», repitió él, pensativo. «Sí», dijo ella, y me dijo que esa llama nacería de las cenizas de un guerrero caído». Un silencio profundo llenó el tipi. Por primera vez, Victorio la miró no como su cuidadora, sino como una mujer que compartía con él el peso de un destino incierto. Lentamente, extendió su mano sana, dudó un instante, y luego la posó con una delicadeza increíble sobre el vientre de Elena. Justo en ese momento, el niño se movió, una patada vigorosa contra su palma. Los ojos de Victorio se abrieron de par en par, y una emoción que no era ni ira ni vergüenza, algo parecido al asombro, brilló en ellos por un fugaz instante. Fue el primer toque, la primera conexión real entre sus dos mundos rotos. El sonido de pies corriendo, de voces llenas de pánico. La lona del tipi se abrió de golpe y un joven explorador, con el rostro cubierto de hollín y los ojos desorbitados por el terror, se asomó. «¡Jinetes!», gritó, sin aliento. «Son los soldados mexicanos. Vienen del sur. La aldea de los Tarahumara. No es más que humo y cenizas». El pánico se extendió por la aldea como un incendio forestal. Desde el interior del tipi, Elena y Victorio podían oír el creciente tumulto, llantos, gritos, el clamor de los guerreros reuniendo sus armas.
Pero pronto, el miedo buscó un culpable. Las voces se volvieron airadas y empezaron a oír fragmentos de frases llevadas por el viento. Malos presagios. Desde que llegó él, la mujer que lo trajo. Las sombras de la gente del pueblo pasaban furiosas por delante de la entrada de su tipi, y la amenaza ya no estaba solo en el horizonte, sino también a pocos pasos de distancia. En medio de aquel caos, Victorio se agarró el hombro herido, pero su mirada ya no era la de un hombre derrotado. Sus ojos, de repente, tenían el brillo acerado de un estratega. Se giró hacia Elena, su voz un susurro urgente y peligroso. No es una casualidad. No encontraron esa aldea por accidente. Alguien les está mostrando el camino. Alguien les está mostrando el camino. Las palabras de Victorio se quedaron suspendidas en el aire tenso del tipi. El caos de la aldea en pánico pareció desvanecerse, reemplazado por un silencio helado que se instaló entre ellos. Elena lo miró, viendo por primera vez en días, no al hombre roto, sino al estratega, al guerrero cuya mente siempre había estado 3 pasos por delante del enemigo. Ahora, entendía que el verdadero enemigo no estaba a campo abierto, sino que se sentaba junto a sus mismas hogueras. ¿Quién?, susurró ella, aunque casi temía la respuesta. Una sombra de profundo dolor cruzó el rostro de Victorio antes de endurecerse en una máscara de pura rabia. Javier, dijo, y el nombre, que normalmente se pronunciaba con respeto, sonó como una maldición en sus labios. Javier, el líder del Consejo de Guerreros, el hombre de palabra elocuente y sonrisa tranquilizadora, el que siempre hablaba de unidad y de honrar las tradiciones, parecía imposible. ¿Estás seguro? Yo lo vi, continuó Victorio, su voz baja y cargada de la amargura del recuerdo. Fue en la batalla del Cañón Seco. Se suponía que mi flanco y el suyo atacarían al mismo tiempo. Pero él contuvo a sus hombres, nos dejó avanzar solos hacia la trampa, revivió el momento en su mente, los detalles grabados a fuego en su memoria. La confusión inicial, el silbido de las flechas viniendo de 3 direcciones, el grito de sus guerreros al caer, y lo peor de todo, la imagen de Javier, observando desde la distancia, su rostro impasible, antes de dar la orden de retirada, abandonándolos a su suerte. Lo hizo por envidia, explicó Victorio, y por algo más. Javier nunca ha creído que podamos ganar esta guerra. En secreto, cree que nuestra única salvación es pactar con los mexicanos, ceder tierras a cambio de una paz precaria. Yo siempre me opuse. Mi presencia era un obstáculo para sus planes. Dejarme morir resolvía su problema y le daba el control total del Consejo de Guerreros. La rabia pura y ardiente se apoderó de Elena. Su primer instinto fue salir corriendo, gritar la traición a los 4 vientos, arrastrar a Javier ante el anciano Mateo y exigir justicia. Tenemos que decírselo a todos, declaró, su voz temblando de furia. La gente debe saber a quién están siguiendo. ¿Y quién les llevará la noticia, Elena?, la interrumpió Victorio, su voz teñida de un realismo brutal. ¿Tú, la mujer que desafía las costumbres? ¿O yo, el guerrero caído al que llaman ala rota? Javier es respetado, es poderoso, tiene aliados que dependen de él. Nuestra palabra contra la suya no valdría nada. Diría que la vergüenza me ha vuelto loco. Nos convertiría en parias. O algo peor. Elena se quedó helada, la furia siendo reemplazada por un miedo paralizante al comprender la profundidad de la trampa en la que se encontraban. No era solo su vida, o la de Victorio la que estaba en juego. Él no se detendrá ahí, continuó Victorio, adivinando sus pensamientos. No se limitará a llamarme mentiroso, me llamará una maldición. Y esa maldición, Elena, se extenderá a ti por haberme acogido. Usará el miedo de la tribu en nuestra contra, y se volverá contra tu hijo. Dirá que un niño concebido bajo la sombra de la deshonra nacerá maldito. Y para protegerse, la tribu nos expulsará al desierto o nos silenciará para siempre. Estaban atrapados, no por los soldados, sino por la red de mentiras y poder de un solo hombre. Justo en ese momento, la lona de la entrada se movió. Una silueta se recortó contra la luz de la luna. Ambos se quedaron sin aliento. Era Javier. Entró con la confianza de un líder. Llevaba una pequeña porción de carne seca. He oído el alboroto, dijo con su voz grave y resonante. Tiempos oscuros se avecinan.
Quería asegurarme de que no os faltara nada. Sus ojos pasaron de Elena a Victorio, deteniéndose un instante de más en el guerrero postrado. Es mi deber como líder cuidar de todos, incluso de los que han tropezado. La tensión en el tipi era tan densa que se podía cortar. Victorio, a pesar de su debilidad, tensó cada músculo de su cuerpo. Ella, por su parte, obligó a su rostro a permanecer neutral, a sus manos a no temblar. Entendió que un movimiento en falso, una palabra equivocada, sería su fin. Javier les ofreció la carne. Come, Victorio. Necesitas recuperar tus fuerzas. Cada palabra era una gota de veneno cubierta de miel. Elena se adelantó y tomó la ofrenda. Miró la sonrisa benévola de Javier, luego la furia contenida en los ojos de Victorio, y supo que la batalla por la supervivencia no se libraría con flechas y lanzas, sino con susurros, mentiras y una voluntad de hierro. Acababa de entrar en el juego más peligroso de su vida. Gracias por su amabilidad, jefe, respondió Elena, su voz sorprendentemente firme y clara. Le estamos agradecidos. Un grito atravesó la noche, agudo y lleno de un dolor que helaba la sangre. No era el grito de guerra de un soldado, sino el lamento de un hombre que lo había perdido todo. Un explorador, uno de los dos que habían sido enviados a vigilar los movimientos de los jinetes, tropezó hasta el centro del círculo de la aldea y se derrumbó junto a la hoguera. Estaba solo. Su ropa estaba desgarrada, su rostro cubierto de ceniza, y sus ojos reflejaban un horror sin nombre. Durante un momento, nadie se movió. Luego, la gente se arremolinó a su alrededor, asediándolo con preguntas. El hombre, llamado Kael, solo podía balbucear, sus palabras rotas por los sollozos. Habló de humo en el horizonte, de un silencio antinatural donde debería haber estado el bullicio de la aldea de sus primos, los Manos Rojas. Habló de huellas de caballos herrados, demasiadas para contarlas, y de la terrible visión que confirmó sus peores temores. La aniquilación total. No había supervivientes, ni hombres, ni mujeres, ni niños, solo los restos carbonizados de lo que una vez fue un hogar. La noticia se extendió como un veneno. El murmullo de conmoción se convirtió en un gemido colectivo de dolor y miedo. Las mujeres lloraban la pérdida de sus parientes. Los hombres apretaban los puños con una furia impotente. El pánico era una bestia tangible, saltando de persona a persona, avivado por la cruda realidad de su propia vulnerabilidad. El enemigo era real, estaba cerca y no tenía piedad. Fue entonces cuando Javier dio un paso al frente. Se movió con la calculada calma de un líder, levantando las manos para pedir silencio. Su rostro, iluminado por el fuego, era una máscara de grave solemnidad. Hermanos y hermanas de la Sierra Azul, comenzó, su voz profunda y resonante, cortando el caos. Este es un momento de dolor, pero no es momento para el miedo. Es un momento para la fuerza. Honraremos a nuestros caídos, pero no nos acobardaremos. Somos apaches. Sus palabras parecieron calmar a la multitud, dándoles un ancla en medio de la tormenta de sus emociones. Pero era una calma falsa, el preludio de una tormenta aún mayor. Sin embargo, continuó Javier bajando la voz, volviéndola conspiradora, debemos preguntarnos, ¿por qué los espíritus, que siempre nos han protegido, nos han vuelto la espalda? ¿Qué sombra ha caído sobre nuestra aldea para atraer esta desgracia hasta nuestras fronteras? Dejó que la pregunta flotara en el aire, permitiendo que la superstición, siempre latente, comenzara a germinar en sus corazones aterrorizados. Un honor roto debilita el espíritu de la tribu, dijo un anciano cercano a Javier. Una presencia impura puede envenenar la tierra, añadió una mujer. Javier asintió lentamente, como si escuchara una gran sabiduría. No necesitaba ser más explícito, no necesitaba señalar. El miedo, desesperado por encontrar un objeto, un rostro al que culpar, hizo el trabajo por él. Las miradas empezaron a desviarse, primero con duda, luego con creciente certeza, hacia la única cosa que había cambiado en la aldea recientemente, hacia el tipi de Elena, hacia el guerrero caído que albergaba en su interior. «El ala rota», gritó alguien desde la multitud. «Él es la maldición». En el video anterior les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. Su deshonra ha llamado a la desgracia,
coreó otro. El grito se convirtió en un rugido. La pena se transformó en una furia ciega. La turba, unida ahora por un propósito común y terrible, se movió. Antorchas fueron arrancadas del fuego, garrotes fueron levantados. La razón abandonó la aldea, dejando solo un monstruo con muchos rostros y una sola mente: purgar la causa de su miedo. Dentro del tipi, Elena y Victorio escucharon el cambio. El sonido del luto se había convertido en el sonido de una cacería. Victorio, con un rugido de furia, intentó ponerse en pie, para enfrentarse a ellos, para protegerla, pero su cuerpo lo traicionó. Cayó de rodillas, golpeando el suelo con su puño sano, su rostro una mezcla de rabia y humillación por su impotencia. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago, pero al ver la desesperación de Victorio, su miedo se evaporó, reemplazado por una furia tan pura y protectora como la de una osa defendiendo a sus cachorros. Se levantó, su silueta recortada contra la entrada del tipi. La turba se detuvo cuando ella apareció. Estaba sola, una mujer embarazada frente a docenas de hombres y mujeres enfurecidos. «Aparta, mujer», gritó uno de los hombres. «Entréganos al hombre maldito para que podamos salvar a la tribu». Elena no se movió. Plantó los pies firmemente en el suelo y posó ambas manos sobre su vientre. Un gesto que era a la vez un escudo y una declaración. Y entonces habló. Su voz no era un grito, pero cortó el aire con la claridad de un cuchillo de obsidiana. «Mirad vos, guerreros de la Sierra Azul, mujeres de espíritu indomable, asustados por las sombras y buscando a un hombre herido al que culpar». Su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose en los rostros que conocía desde que era una niña. «Este hombre al que llamáis maldición, sangró por esta tribu cuando muchos de vosotros aún aprendíais a usar el arco. Defendió vuestros hogares y vuestras familias, y así le pagáis su servicio, con garrotes y antorchas, como un atajo de lobos cobardes». Un murmullo de vergüenza recorrió las primeras filas. «El enemigo no está en esta tienda», continuó, su voz subiendo de volumen, resonando con una fuerza que nadie le había oído antes. «El enemigo está ahí fuera, montado a caballo, y se ríe. Se ríe de ver cómo nos devoramos entre nosotros por miedo. Le estáis haciendo el trabajo sucio». Dio un paso adelante, su figura pequeña pero imponente bajo la luz parpadeante de las antorchas. «Así que si queréis un sacrificio para calmar vuestro miedo, aquí estoy. Si creéis que la sangre aplacará a los espíritus, entonces venid». Pero para llegar a él, su voz se quebró por la emoción, pero no perdió ni un ápice de su poder. «Tendréis que pasar sobre el cuerpo de mi hijo. Y os pregunto, ¿quién de vosotros será el primero en matar el futuro de esta tribu?» Un silencio absoluto y pesado cayó sobre la plaza. Las antorchas bajaron. Los rostros, antes contraídos por la furia, ahora mostraban confusión y una profunda vergüenza. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Había desarmado su ira no con un arma, sino con la verdad. Desde la sombra de un tipi lejano, el anciano Mateo, que lo había observado todo, asintió lentamente para sí mismo. Una casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. La llama del cambio, en efecto, había comenzado a arder. La confrontación en la plaza no dejó heridas físicas, pero abrió un abismo de silencio entre Elena y su pueblo. No era un silencio pacífico, sino uno pesado, cargado de resentimiento y miedo. La aldea los convirtió en fantasmas. Cuando Elena caminaba hacia el arroyo, las mujeres que lavaban se callaban y le daban la espalda. La comida aparecía cerca de su tipi, dejada por manos anónimas, no como un acto de comunidad, sino como el cumplimiento a regañadientes de una obligación para no ofender a los espíritus. Estaban aislados, encerrados en una prisión sin muros. Para Victorio, este desprecio era una continuación de la deshonra que ya sentía, pero verla dirigida hacia Elena encendió en él una nueva clase de furia protectora. Ella, que había arriesgado todo por él, ahora pagaba el precio. Elena, por su parte, soportaba el ostracismo con una dignidad silenciosa. Su preocupación no era por ella misma, sino por la creciente amenaza de los jinetes y la traición que latía en el corazón de la tribu. Este aislamiento forzoso, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Los obligó a depender completamente el uno del otro, forjando un vínculo en el fuego de la adversidad. Su tipi se convirtió en una isla,
un santuario en un mar de hostilidad. Fue idea de Helena comenzar a entrenar. El miedo los ha vuelto ciegos, le dijo una noche, mientras la luz de la luna se filtraba por la abertura del tipi. Y un enemigo ciego es predecible, pero el otro enemigo, el que cabalga, no lo es. No podemos esperar a que nos ataquen. Tu cuerpo debe recordar cómo luchar. Así comenzaron sus excursiones nocturnas. Se deslizaban fuera de la aldea dormida como dos sombras, y se adentraban en el bosque hasta un pequeño claro escondido que solo Helena conocía. Aquel lugar, bañado por la luz plateada de la luna y rodeado de pinos susurrantes, se convirtió en su mundo secreto. Allí, Helena se convirtió en su maestra. Le enseñó una forma de luchar que no dependía únicamente de la fuerza bruta de su brazo bueno. «Cierra los ojos, Victorio», le susurraba. Y él, el gran guerrero, obedecía a la mujer embarazada. Le enseñó a escuchar el bosque, el crujido de una hoja bajo la pata de un ciervo, el aleteo de un búho, la dirección del viento entre los árboles. Le enseñó a sentir las vibraciones en la tierra, a oler el rastro de un animal o de un hombre. Era un despertar de los sentidos, una reconexión con la tierra que la guerra casi le había hecho olvidar. A su vez, Victorio se convirtió en el maestro de ella. Viendo que ella seguía practicando con su arco, él la ayudó a adaptar su postura. «Tu centro ha cambiado», le explicó con una gentileza que contrastaba con su reputación de guerrero feroz. Le mostró cómo usar el peso de su vientre para anclarse, cómo girar desde las caderas para obtener fuerza sin forzar la espalda. No había condescendencia en sus enseñanzas, solo un profundo respeto mutuo. Eran dos mitades de un mismo espíritu guerrero, aprendiendo y enseñando, preparándose en silencio para la batalla que sabían que era inevitable. Entre el sudor y el esfuerzo, floreció la intimidad. Compartieron historias de su niñez junto al fuego en el claro, sus voces apenas susurros en la quietud de la noche. Él le habló de su primera cacería, ella de los remedios que su madre le había enseñado. Una noche, mientras descansaban, el niño se movió con fuerza. Helena sonrió y tomó la mano de Victorio, guiándola hacia su vientre. Él dudó, como si temiera tocar algo tan sagrado, pero cuando la pequeña patada golpeó su palma, una expresión de puro asombro transformó su rostro endurecido. Fue la primera vez que Helena lo vio sonreír, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos y borró por un instante toda la oscuridad que había en ellos. Apoyada contra un árbol, Helena sintió una oleada de afecto tan intensa que la dejó sin aliento. Él se inclinó hacia ella, sus rostros apenas iluminados por la luna. El mundo entero pareció desaparecer, dejando solo el sonido de sus respiraciones y el latido de sus corazones. El beso que compartieron no fue de pasión ardiente, sino de una ternura profunda, un reconocimiento silencioso de que ya no estaban solos. Eran un refugio el uno para el otro. Semanas después, la recuperación de Victorio era evidente. Se movía con más fluidez, su fuerza casi restaurada. Durante una sesión de entrenamiento, practicando el combate cuerpo a cuerpo, él se movió con una velocidad cegadora. En un instante, esquivó su ataque, giró y la desarmó, sosteniendo su propio cuchillo de práctica contra su garganta. Estaban muy cerca, sus pechos subiendo y bajando por el esfuerzo. El momento estaba cargado de una electricidad palpable. Era una victoria para él, una prueba de que el guerrero había regresado. La tomó por los hombros, su mirada intensa. «Helena», comenzó a decir, pero su voz fue interrumpida por un sonido agudo y claro que rompió el encanto del claro, el crujido de una rama seca al ser pisada. Ambos se congelaron, sus cuerpos tensándose al instante. Dejaron de ser dos personas unidas por un momento íntimo y se convirtieron de nuevo en dos guerreros alerta. Sus miradas se encontraron, llenas de la misma pregunta silenciosa. No estaban solos. Su santuario había sido descubierto. El crujido de la rama resonó en el claro iluminado por la luna, y el mundo íntimo de Helena y Victorio se hizo añicos. En un instante, pasaron de ser amantes a ser guerreros. Victorio se interpuso parcialmente delante de Helena, su cuerpo un escudo tenso, mientras que ella agarró el cuchillo de su cinturón, sus ojos fijos en la profunda oscuridad del bosque de donde provino el sonido. El aire se llenó de una tensión expectante. No era el paso de un animal, había sido el peso deliberado de un pie humano. Una silueta emergió lentamente de entre los árboles. Era alta y encorvada,
y se movía con la lenta deliberación de la vejez. Elena contuvo el aliento al reconocer la figura. No era Javier ni un soldado. Era el anciano Mateo. El viejo líder espiritual se detuvo en el borde del claro, su rostro una red de arrugas bajo la luz de la luna. Su mirada pasó de la postura defensiva de Victorio a la mano de Elena sobre su cuchillo, y luego a la forma en que sus cuerpos se protegían mutuamente. No había sorpresa en sus ojos, sino una profunda y tranquila confirmación. Un arco y una lanza son fuertes por separado, dijo el anciano, su voz tan tranquila como el susurro del viento, pero son más letales cuando apuntan en la misma dirección. No les preguntó qué hacían allí, ni les reprochó su secreto. Su presencia no era una interrupción, sino un catalizador. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Se acercó a ellos, el aire a su alrededor, impregnado del olor a salvia sagrada. Esta noche es la noche del gran fuego, continuó, su mirada ahora fija en Elena. La gente baila y canta para ahuyentar a los malos espíritus y pedir fuerza para la tribu. Pero a veces, la oscuridad más grande no se esconde en el bosque, sino que baila alrededor del fuego, disfrazada de luz. Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendiera el peso de sus palabras. Esta noche, la luna está llena y el fuego es brillante. Es una buena noche para que el lobo se muestre, creyendo que las ovejas están distraídas. Con esa advertencia críptica, se dio la vuelta y desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejándolos solos con un nuevo sentido de urgencia y un ominoso propósito. Entendieron que el anciano no solo sabía de su alianza, sino que la aprobaba. Les estaba dando una misión. Regresaron a la aldea justo cuando el Festival del Fuego alcanzaba su apogeo. Una hoguera monumental rugía en el centro, lanzando chispas que parecían competir con las estrellas. Los tambores latían como un solo corazón, y los guerreros, con los cuerpos pintados, danzaban en un trance frenético. El aire estaba lleno de humo, sudor y el sonido de cientos de voces cantando las viejas canciones. Era un caos hipnótico, el velo perfecto para cualquier secreto. Victorio, cuya presencia aún provocaba miradas hostiles, se quedó en las sombras de su tipi, actuando como vigía. «Tus ojos son los míos esta noche», le susurró a Elena, su mano apretando la suya por un instante. «Ve lo que yo no puedo ver». Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, Elena se mezcló con la multitud. Se movía por los bordes, su rostro oculto por la capucha de su manto, sus sentidos, afinados por semanas de entrenamiento, en alerta máxima. Observaba a Javier. El líder guerrero estaba en el centro de todo, riendo, bebiendo y contando historias. Parecía la encarnación del espíritu de la tribu, pero Elena vio las grietas en su máscara, la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente los bordes de la celebración, la tensión en sus hombros que desmentía su sonrisa relajada. Estaba esperando algo, entonces lo vio. En un momento en que la danza se volvió más frenética, Javier se deslizó fuera del círculo de luz, desapareciendo detrás del tipi del consejo. Nadie pareció notarlo. Nadie excepto Elena. Sin dudarlo, lo siguió. La persecución fue una prueba para todos sus nuevos instintos. Se mantuvo en las sombras, moviéndose de un tipi a otro, sus pies descalzos, sin hacer ruido sobre la tierra compacta. Lo siguió más allá de los límites de la aldea y hacia un sendero rocoso que ascendía por una pequeña colina. Desde allí, se podía ver el camino principal que llevaba al sur. Elena se arrastró los últimos metros, su vientre rozando la tierra fría. Se escondió detrás de una formación rocosa y contuvo la respiración. Abajo, en el sendero, Javier esperaba. Poco después, otra figura emergió de la oscuridad. Un hombre a caballo, cuyo uniforme oscuro y sombrero lo identificaban inconfundiblemente como un explorador del ejército mexicano. El corazón de Elena martilleaba en sus oídos. Observó, horrorizada, cómo Javier le entregaba un rollo de piel al soldado, probablemente un mapa. Luego, el soldado le dio a Javier una pequeña y pesada bolsa que tintineó con el inconfundible sonido de las monedas. La traición tenía un precio. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó el soldado en un español tosco. Completamente, respondió Javier,
su voz desprovista de toda la calidez que mostraba en la aldea. Son fuertes, pero predecibles. Su punto más débil siempre ha sido el cañón estrecho al este, el cañón de la roca sangrienta. Elena sintió que se le helaba la sangre. Era verdad. El cañón era una trampa natural, difícil de defender si se era atacado por sorpresa. ¿Cuándo atacamos?, preguntó el explorador. La respuesta de Javier selló su traición con una frialdad absoluta. Al amanecer. Estarán agotados y con la guardia baja después del festival. Entrad por el cañón. Yo me encargaré de que la patrulla de vigilancia esté en otro lugar. Será una masacre. Elena había oído suficiente. El horror y la rabia la amenazaban con ahogarla. Tenía que volver. Tenía que advertirles. Con un cuidado infinito, comenzó a retroceder, moviéndose hacia atrás centímetro a centímetro. Pero en su prisa, su pie chocó contra una pequeña piedra suelta. La piedra saltó y repiqueteó al caer por la ladera rocosa. El sonido, aunque pequeño, fue como un trueno en el silencio de la noche. Abajo, el explorador se tensó al instante, su mano volando hacia la pistola en su cinturón. Se giró bruscamente, sus ojos entrenados escudriñando la oscuridad de donde provino el ruido. «Alguien está ahí», gritó. «Confirmado. Aquí tienes el capítulo 8, el clímax de la acción y el más extenso de la historia, con aproximadamente 1300 palabras». El grito del explorador mexicano cortó la noche. «Alguien está ahí». Elena no esperó un segundo más. El instinto de supervivencia, afilado por el peligro y el amor por la vida que llevaba dentro, se apoderó de ella. En lugar de huir por donde vino, arrojó una piedra suelta en la dirección opuesta. El sonido, amplificado por el silencio, desvió la atención de sus perseguidores por un instante crucial. Ese instante fue todo lo que necesitó. Se deslizó por la ladera rocosa como una sombra, sus pies encontrando apoyo en lugares que apenas veía, su cuerpo moviéndose con una agilidad que desmentía su embarazo. Un disparo de pistola resonó detrás de ella, la bala silbando inofensivamente en la oscuridad. Pero el eco del disparo fue una alarma que despertó a toda la aldea. Irrumpió en el círculo de la hoguera, que ahora ardía en ascuas. La gente, alertada por el disparo, salía de sus tipis con armas en la mano. «¡Traición!», gritó, su voz ronca por el esfuerzo y el pánico. «Javier nos ha vendido a los jinetes. Atacarán al amanecer por el cañón de la roca sangrienta». Javier, que acababa de regresar fingiendo ignorancia, se adelantó. «La mujer desvaría», exclamó, su voz resonando con falsa autoridad. «El miedo la ha enloquecido. Está inventando historias para proteger a su guerrero caído». Por un momento, la confusión se apoderó de la tribu. Estaban atrapados entre la palabra de un líder respetado y la advertencia desesperada de una mujer marginada. Fue entonces cuando Victorio salió del tipi de Elena. No caminaba como un inválido, sino que se erguía, magullado y herido, pero con la inconfundible aura de un comandante. Se paró al lado de Elena, su presencia un testimonio silencioso. «Ella dice la verdad», declaró Victorio, su voz clara y fuerte, acallando todos los murmullos. «Javier me dejó morir en el cañón seco para ocultar sus negociaciones. Su traición no es nueva, solo que ahora la conocemos». La balanza se inclinó. La verdad, una vez dicha en voz alta, tenía un peso innegable. El anciano Mateo se acercó, su rostro grave. Puso una mano en el hombro de Victorio y otra en el de Elena. «La profecía se está cumpliendo», dijo, mirando a los guerreros reunidos. «Seguiréis al lobo disfrazado de oveja, o lucharéis junto al águila y la leona». No hubo más dudas. La ira de la tribu, antes dirigida erróneamente hacia Elena, ahora se centró en su verdadero objetivo. Dos guerreros apresaron a un Javier que gritaba maldiciones y negaciones, su máscara de respetabilidad hecha añicos. En ese momento, Victorio tomó el mando. El guerrero que había estado sumido en la vergüenza resurgió con una claridad y una fuerza que asombró a todos. Sus órdenes eran rápidas, precisas y brillantes. «No defenderemos, atacaremos. Conviertan su trampa en nuestra arma». Bajo la dirección de Victorio, los guerreros de la Sierra Azul convirtieron el cañón de la roca sangrienta en una trampa mortal. Colocaron rocas sueltas en los bordes para provocar avalanchas, cavaron fosos ocultos con estacas afiladas. Los mejores arqueros se posicionaron en las cornisas más altas. Elena se negó a quedarse atrás. «Mis ojos pueden ver lo que una lanza no puede alcanzar».
le argumentó a Victorio, su mano sobre el arco que su padre le había dado. Mi lugar está en la batalla. Victorio la miró, no a una mujer frágil, sino a su igual. Vio la misma llama indomable que lo había salvado. En la cornisa más alta del lado sur, ordenó, señalando un punto casi inaccesible: estarás protegida y serás nuestros ojos. Tu voz será nuestra advertencia. El primer rayo de sol tiñó de rojo las cimas de las rocas, haciendo honor al nombre del cañón. Un rumor sordo que se convirtió en el trueno de cientos de cascos de caballos. Los jinetes mexicanos entraron en el cañón, avanzando con la arrogancia de la victoria asegurada. Esperaron, conteniendo la respiración, hasta que la vanguardia estuvo justo en el centro de la zona de la emboscada. Desde su puesto de observación, Victorio levantó una mano. Luego, emitió el agudo y penetrante grito de un halcón. Fue la señal. El infierno se desató. La primera avalancha de rocas se estrelló contra la columna de soldados, sembrando el caos y el pánico. Los caballos se encabritaron. Los hombres gritaron. Antes de que pudieran recuperarse, una lluvia de flechas cayó desde las alturas, silenciosa y letal. El cañón, que debía ser su camino hacia una victoria fácil, se convirtió en una tumba de piedra. La batalla se convirtió en un combate brutal y cercano. Desmontaron y respondieron con fuego de rifles, las balas rebotando en las rocas. Victorio estaba en el corazón de la lucha. Se movía con una gracia letal. Su lanza y su cuchillo eran un torbellino de muerte. Cada movimiento era una reivindicación. Cada enemigo caído un paso más para recuperar su honor. Desde su nido de águila, Helena era una vigilante mortalmente eficaz. Su mente estaba clara, su pulso firme. Vio a un grupo de soldados intentando flanquear a los guerreros por un sendero oculto y gritó una advertencia que salvó a sus compañeros. Su arco cantaba una y otra vez, cada flecha encontrando su blanco con una precisión infalible. No luchaba con odio, sino con un amor feroz por la vida que protegía, la de su hijo y la de su pueblo. El comandante mexicano, en un acto de desesperada furia, reunió a sus últimos hombres y lideró una carga suicida hacia el centro de la defensa apache, directamente hacia Victorio. El duelo era inevitable. El sable del comandante chocaba contra la lanza de Victorio en una danza mortal. Al mismo tiempo, un soldado desesperado, al ver que no podía ganar en el suelo, divisó la figura solitaria de Helena en lo alto. Con un grito, comenzó a escalar la pared del cañón, buscando silenciar a la observadora que había arruinado su ataque. Helena, concentrada en el duelo de Victorio, no lo vio hasta que estuvo peligrosamente cerca. Tensó su arco por última vez. Su carcaj vacío. La flecha voló y se clavó en el pecho del soldado, pero el esfuerzo y el repentino giro hicieron que su cuerpo embarazado perdiera el equilibrio. Tropezó hacia atrás, al borde del precipicio. El soldado herido, con un último aliento de vida, se abalanzó hacia ella. Abajo, Victorio esquivó un golpe de sable y hundió su lanza en el pecho del comandante. En el mismo instante en que reclamaba su victoria, levantó la vista y vio el horror que se desarrollaba en lo alto. No había tiempo para pensar. El instinto, el amor y el espíritu del guerrero se fusionaron en un solo acto. Con un grito que rasgó el aire, arrancó la lanza del cuerpo de su enemigo y, usando toda la fuerza de su brazo recuperado, la arrojó hacia el cielo. La lanza voló con una precisión increíble, un cometa de madera y obsidiana, y atravesó al soldado que caía sobre Helena, clavándolo a la pared de roca a centímetros de ella. Los soldados restantes, al ver a su líder caído, rompieron filas y huyeron en desbandada. Un rugido de victoria pura y salvaje se elevó desde el fondo del cañón. Habían ganado. Victorio, sin importarle la victoria, escaló la pared rocosa hacia Helena. Cuando llegó a su lado, la encontró pálida y temblorosa, pero viva. Se miraron, y en sus ojos no había palabras, solo un universo de alivio, respeto y amor. La batalla por la tribu había terminado, pero justo cuando las aclamaciones de sus guerreros llegaban hasta ellos, el rostro de Helena se contrajo en una mueca de dolor agudo. Un grito, muy diferente al de la batalla, escapó de sus labios. Se dobló, sus manos volando hacia su vientre. En medio del eco de la victoria, su batalla personal apenas acababa de comenzar. El sol naciente encontró una aldea que era a la vez
un campo de luto y una fortaleza de renovada unidad. Los guerreros regresaron del cañón, no con la algarabía de la victoria, sino con la solemne dignidad de los supervivientes. Traían consigo a sus heridos y el recuerdo de los caídos. La primera tarea, antes de que se pudieran llorar las pérdidas o celebrar la vida, era la purga de la traición. Javier fue arrastrado al centro de la plaza. Su rostro, antes un símbolo de autoridad, era ahora una máscara de odio impotente. El anciano Mateo se paró frente a él, no como un juez, sino como el guardián del alma de la tribu. Un silencio profundo, más pesado que cualquier grito, cayó sobre la gente. Javier de la Sierra Azul, comenzó el anciano, su voz clara y firme. Has roto el lazo más sagrado, la confianza de tu pueblo. Has invitado a la muerte a nuestros hogares por la ambición y el miedo. ¿Tienes algo que decir? Javier levantó la barbilla con arrogancia. Yo os habría salvado. Habríais tenido paz, escupió, pero preferisteis seguir a un fantasma y a una mujer terca. Este orgullo os destruirá a todos. Anciano Mateo negó lentamente con la cabeza. No, Javier, tu traición no nació de un deseo de paz, sino de tu propia falta de fe en nuestra fuerza. La traición de un hombre solo puede echar raíces en una tierra agrietada por el miedo. Tú fuiste el veneno, pero nuestro propio miedo fue la herida por la que entraste. Hoy sanamos esa herida. Se volvió hacia la tribu. La sentencia es el exilio. A partir de este amanecer, tu nombre será borrado de nuestras canciones y tu rostro de nuestra memoria. Camina hacia el desierto y que los espíritus decidan tu destino. Dos guerreros cortaron las cuerdas que ataban las manos de Javier, le quitaron su cuchillo y rompieron su arco ceremonial sobre sus rodillas. El sonido seco fue el veredicto final. Mientras lo conducían fuera de la aldea, hacia la inmensidad solitaria, la tribu entera, en un movimiento unificado y silencioso, le dio la espalda. La oscuridad había sido purgada. Mientras la justicia se impartía, Victorio ya estaba en otro lugar. Su mente y su corazón estaban dentro del tipi de Helena, donde se libraba una batalla mucho más antigua. La noticia de que Helena había entrado en labor de parto se había extendido, y las mujeres de la tribu, las mismas que la habían condenado con sus susurros, ahora formaban un círculo protector alrededor de su hogar. Una por una, entraron para ofrecer ayuda. Una trajo agua fresca, otra pieles suaves y limpias. Una anciana, que había sido de las más críticas con Helena, le tomó la mano y le susurró: «Perdónanos, hija», con lágrimas en los ojos. Era una reconciliación silenciosa, la sanación de una comunidad que casi se había destruido a sí misma. Victorio estaba a su lado, sosteniendo su mano con una fuerza que no sabía que poseía. El guerrero que había enfrentado la muerte sin pestañear estaba ahora sobrecogido por el poder crudo y elemental de la vida. Observaba a Helena, su cuerpo arqueado por el dolor, su rostro bañado en sudor, y nunca había visto nada tan fuerte, tan valiente, tan hermoso. Justo cuando los primeros rayos de sol se derramaron sobre la entrada del tipi, un último grito de esfuerzo de Helena fue seguido por el sonido más milagroso del universo, el llanto agudo y vigoroso de un recién nacido. El aire pareció llenarse de luz. Una de las ancianas envolvió al bebé en una manta de lana suave y se lo entregó a la exhausta madre. Era una niña, con un mechón de pelo negro y unos pulmones potentes. Helena la acunó contra su pecho, y las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de dolor, sino de una alegría tan inmensa que era casi insoportable. Le hizo un gesto a Victorio para que se acercara. Con manos que temblaban, el hombre, cuyas manos estaban hechas para empuñar una lanza, tomó a su hija. Era tan pequeña, tan increíblemente viva. La sostuvo contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo cómo el último vestigio de la deshonra se desvanecía. Había encontrado lo que había perdido, no su honor como guerrero, sino su lugar en el círculo de la vida. Al salir a la luz del nuevo día, la tribu los esperaba. Anciano Mateo se acercó, sus viejos ojos brillando. Miró a la niña y luego a su pueblo. «La profecía se ha cumplido», declaró. «No es una guerrera con lanza, sino la llama que ha quemado nuestra ceguera y ha forjado nuestra unidad en el fuego de la prueba. Ella es la llama del cambio, nacida del coraje de una madre que nunca se rindió y del honor de un padre que renació de sus cenizas. Ella es el futuro de la Sierra Azul».
Victorio miró a Elena, cuyo rostro cansado brillaba con la luz del amanecer. Todo el dolor, toda la lucha, los había llevado a este momento de paz perfecta. Elena, con la voz suave de un susurro, miró a la niña en los brazos de su padre. «Tiene un nombre», dijo, y todos se inclinaron para escuchar. «Se llama Esperanza». Y la palabra, como una semilla, se plantó en el corazón de la tribu, prometiendo no solo un nuevo comienzo, sino un futuro brillante, iluminado por la llama de una nueva esperanza. El viaje de Elena y Victorio, desde ser dos almas marginadas hasta convertirse en los héroes de la tribu Sierra Azul, es un poderoso testimonio de que la verdadera valentía no reside en la fuerza de una lanza, sino en la resiliencia del corazón. En medio de una comunidad paralizada por el prejuicio y el miedo, la compasión de una mujer se convirtió en la medicina que sanó a un guerrero caído, y su amor fue la antorcha que guió a su pueblo fuera de las sombras de la traición y la aniquilación. Su historia nos recuerda una lección atemporal. Como una brasa latente entre las cenizas, la compasión, por pequeña que sea, tiene el poder de reavivar la llama de la esperanza en toda una comunidad. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Si ha tocado tu corazón, entonces nuestro viaje para compartir relatos de valor y humanidad no se detiene aquí. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad y quizás, después de escuchar, cada uno de nosotros puede ser una Elena a nuestra manera, eligiendo la bondad sobre el juicio, la empatía sobre el miedo. Si esta historia ha abrigado tu corazón, considera compartir esa calidez con quienes más lo necesitan.